Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta Aventuras de un Makuto, de Heinrich Böll. En septiembre de 1914, un muchacho se incorporó al cuartel de ladrillos rojos de la ciudad de Bromberg. Su nombre era Stopsky, y aunque en su documentación figuraba como alemán, no dominaba la lengua de su patria oficial. Stopsky, relojero y de 22 años, aún no había hecho el servicio militar a causa de su constitución endeble. Procedía de un tranquilo lugar polaco, Niestrono, y se había pasado la vida en su cuarto trasero de la casucha de su padre, garrapateando minuciosos dibujos que grababa después en pulseras chapadas y reparando los relojes de los labriegos, tareas que alternaba con las de ordeñar la vaca o alimentar al cerdo. Y a la tarde, cuando las sombras se cernían ya sobre Niestrono, se ponía a meditar en vez de irse al baile o a la taberna, y con dedos pringosos de aceite manejaba un sinfín de ruedecitas y liaba cigarrillos que luego solía dejar consumirse al borde de la mesa. En tanto que su madre contaba los huevos y se quejaba del gasto de combustible. Stopsky entró con su maleta de cartón en el rojo cuartel de Bromberg. Empezó a aprender alemán en lo relativo a ordenanzas militares, voces de mando y piezas del fusil, y fue habituándose al oficio de soldado de infantería. Decían pan en vez de pan, canon en lugar de cañón, maldecía y rezaba en polaco, y a la tarde contemplaba melancólicamente el pequeño paquete de ruedecitas engrasadas que conservaba en su taquilla oscura antes de irse por la ciudad, donde el aguardiente iba a ayudarle a tragarse su justificada tristeza. Stopsky aspiraba el polvo de los bosques de Tuchola, dirigía postales a su madre y ella le mandaba tocino. Los domingos se quitaba de en medio de los obligados oficios y entraba en una de las iglesias polacas donde podía posternarse en el santo suelo, gemir y rezar, pese a que tal tipo de devoción no le sentase nada bien a un hombre vestido con el uniforme de la infantería prusiana. 2 meses después de su incorporación, lo creyeron bastante preparado como para hacerle cruzar Alemania hasta Flandes. Ya había tirado bastantes granadas de mano sobre la arena de los bosques de Tuchola y practicado suficientemente el tiro al blanco. Stopsky remitió a su madre el paquetito de ruedas engrasadas, le acompañó una postal, entró en un vagón de ganado e inició viaje a través de su patria oficial, cuya lengua ya dominaba en lo tocante a voces de mando. Dejó que las hermosas chicas alemanas le sirvieran café y le pusieran flores en el cañón del fusil. Aceptó tabaco, recibió hasta un beso de una mujer ya mayor, y un hombre con gafas que vio en un trasbordo apoyado en una reja, le dirigió muy claramente 2 palabras latinas, de las que Stopsky solo entendió tándem. El soldado le preguntó el sentido a su superior inmediato, pero el cabo Hapke solo murmuró algo sobre bicicletas y se negó a más explicaciones. Inconscientemente, besando y dejándose besar, homenajeado con flores, chocolate y cigarrillos, Stopsky atravesó el Oder, el Elba y el Rin, y 10 noches más tarde fue desembarcado en una mugrienta estación de Bélgica. Su compañía fue formada en el patio de una hacienda y el capitán gritó en lo oscuro algo que Stopsky no llegó a comprender. Después, en un cobertizo mal alumbrado, repartieron goulash con fideos que mediante la ayuda de las cucharas pasó en un vuelo de las latas a las bocas. El suboficial Pijik tornó a pasar revista, echó un discursito y 10 minutos después la compañía emprendió marcha hacia el oeste, de cuyo cielo llegaba el famoso tronar, parecido al de una tormenta, y que, de tanto en tanto, se encendía con un resplandor rojizo. Rompió a llover.
La compañía dejó la carretera y unos 300 pies se arrastraron por senderos embarrados. Aquella tempestad artificial cada vez estaba más cerca, y las voces de los superiores enronquecieron y tomaron un eco desagradable. A Stopsky le dolían mucho los pies, mucho, y además estaba cansado, muy cansado, pero continuaba arrastrándose por pueblos a oscuras y caminos sucios, y aquella tormenta, a medida que se acercaba, más repelentemente sonaba, más falsa parecía. Poco después, las voces de mando se hicieron raramente suaves, casi cariñosas, y a derecha e izquierda se oía el pisar de incontables pies por caminos invisibles. Stopsky comprendió que estaban en mitad de aquella tormenta artificial y que ya empezaban a dejarla atrás porque el cielo se pintaba ahora de rojo ante él y a sus espaldas, y al escuchar la orden de desplegarse en guerrillas, corrió a la derecha del camino, se mantuvo junto al cabo Hapke, sintió gritos, disparos, estallidos, y las voces de los oficiales y suboficiales volvieron a enronquecer. A Stopsky le seguían doliendo los pies mucho. Por fin dejó que Hapke siguiera su propio camino. Se sentó en un prado húmedo, oloroso a una estiércol de vaca, y pensó algo que en polaco habría sido una especie de traducción de la frase de von Berlichingen. Se quitó el casco, soltó el fusil, se aflojó las hebillas de la mochila, pensó un poco en sus queridas ruedas engrasadas y se durmió entre el estrépito de la guerra. Soñaba con la madre que freía buñuelos en su pequeña y caliente cocina polaca. Y en sueños se extrañó de que los buñuelos, apenas parecían estar en su punto, explotaban en la sartén ruidosamente y sin dejar rastro. Su madre, cada vez más deprisa, iba echando cucharadas de masa a la sartén. Los pequeños buñuelos se pegaban unos a otros, estallaban antes de estar fritos y, de repente, la madre se enfureció. Stopsky sonreía en sueños, porque eso nunca había ocurrido, y echó toda la masa a la sartén. Se produjo un enorme buñuelo amarillo del tamaño de la sartén, un buñuelo que crecía y se abollaba por momentos. La madre de Stopsky, ya satisfecha, sonreía al esgrimir la espumadera para meterla bajo el buñuelo, cuando ¡bum!, cundió una explosión particularmente terrible, y Stopsky no tuvo ni tiempo de despertarse, porque ya estaba muerto. 8 días después, y a 400 metros del lugar donde un obús lo había alcanzado de lleno, soldados de otra compañía hallaron en una trinchera inglesa el macuto con un trozo de correa arrancado. Aquello fue cuanto de Stopsky se encontró en este mundo. Pero al ver su macuto con un trozo de embutido casero, la ración fría y un devocionario en polaco, se pensó que el día del ataque, y en un arranque de heroísmo, debió penetrar en las líneas inglesas y que allí le mataron. Esa fue la razón de que la madre polaca de Niestrono recibiera una carta del capitán Hommel, donde se la informaba del elevado heroísmo de Stopsky. La madre se hizo traducir la carta por el cura. Lloró, la plegó, la guardó entre sus sábanas de lino y mandó a decir 3 misas por su alma. Pero los ingleses reconquistaron muy pronto la trinchera y el macuto de Stopsky fue a dar a manos del soldado inglés Wilkins Greyhead. Este se comió el embutido, sacudió la cabeza con cierta duda al arrojar el devocionario polaco al barro de Bélgica, enrolló el macuto y lo agregó a su equipaje. 2 días después, perdió la pierna izquierda. Fue llevado a Londres y a los 9 meses lo licenciaron del Ejército Real. Le fue otorgada una mísera pensión, y como ya no podía seguir ejerciendo su digna profesión de conductor tranviario, le pusieron de conserje en un banco de Londres. Sin embargo, un sueldo de conserje no es gran cosa, y Wilkins había contraído en la guerra
2 vicios: beber y fumar. Así, y como la paga no le alcanzaba, empezó a vender cuanto creyó superfluo, y realmente casi todo le pareció superfluo. Vendió los muebles, y se gastó el dinero en beber. Vendió todos sus trajes, excepto uno muy acabado, y cuando ya no le quedaba nada, se acordó del sucio hatillo que había abandonado en el sótano al dejar de servir en el ejército real. Vendió la pistola ya oxidada, parte de una tienda de campaña, un par de botas y el macuto de Stovsky. Poco añadiré sobre Wilkins Greyhead, solo que acabó mal. Irreparablemente dado a la botella, perdió la dignidad y el trabajo, dio en la delincuencia, y pese a la pierna que se había quedado en tierras de Flandes, fue a parar a una cárcel, donde, envilecido hasta los huesos, se arrastró hasta el fin de sus días como encargado de la calefacción. El macuto de Stovsky reposó justamente 10 años en el sombrío desván de un baratillero del Soho. En el verano de 1926, el baratillero, Luigi Vanolo, leyó la circular de cierta empresa, la Handsuppers, quien manifestaba, tan a las claras, su interés por toda clase de material de guerra, que Vanolo se frotó las manos de gusto. Él y su hijo revisitaron sus existencias y reunieron 27 pistolas militares, 58 cantimploras, más de 100 piezas de tiendas de campaña, 35 mochilas, 18 macutos y 28 pares de botas, procedente todo ello de diferentes ejércitos europeos. Vanolo vendió el lote por 18,20 libras mediante un cheque contra uno de los bancos más sólidos de Londres, con lo cual, y echando cuentas, obtuvo una ganancia del 500%. Pero, sobre todo, el joven Vanolo se quitó un peso de encima con la desaparición de las botas, ya que uno de los deberes era el de cepillarlas y engrasarlas, es decir, cuidarlas. Deber cuyas proporciones conocerán muy bien cuantos hayan tenido que cuidar alguna vez un solo par de botas. Mas la firma Handsuper vendió todos aquellos desechos que Vanolo le había vendido con el 850% de ganancia, es decir, su porcentaje habitual, a un gobierno sudamericano que, habiendo llegado 3 semanas antes a la convicción de que el estado vecino le amenazaba, decidió anticiparse a esa amenaza. El macuto del soldado Stovsky resistió el viaje a Sudamérica en la bodega de un barco sucio. La firma Handsuppers solo utilizaba barcos sucios, y cayó en manos de un alemán llamado Reinhold von Adams, quien, por enganche de 50 pesetas, había tomado como propia la causa del Estado suramericano en alarma. Adams solo había podido gastarse en vino 14 de las 50 pesetas cuando le exigieron que cumpliera ya su compromiso. Y siguiendo al general Lalango, al grito de ¡Victoria y botín!, partió hacia la frontera del estado vecino. Una bala alcanzó a Adams en plena cabeza, y el macuto de Stovsky cayó en poder de otro alemán, un tal Wilhelm Hapke, quien por un enganche de solo 40 pesetas había abrazado la causa del otro estado sudamericano. Hapke se adueñó del macuto y de las 36 pesetas restantes, y halló además un trozo de pan y media cebolla que había tenido ya tiempo de comunicar su fragancia a los billetes. Pero como los escrúpulos éticos y estéticos de Hapke eran escasos, los reunió al dinero de su propio enganche. Requirió un aumento de 25 pesetas al ser nombrado sargento del victorioso Ejército Nacional. Y al levantar la tapa del macuto y ver en ella el negro sello de tinta china que decía B222, recordó a su tío Joaquín Hapke, que había servido en aquel regimiento y muerto en la guerra, y se sintió poseído por la nostalgia. Pidió el retiro. Fue obsequiado con una foto del general Gublanes. Llegó a Berlín tras muchos rodeos
y cuando el tranvía lo llevaba desde la parada junto al zoo hasta Spandau, pasó sin sospecharlo junto al depósito de material de guerra en el que, en 1914, había estado 8 días almacenado el Makuto de Stovsky antes de ser enviado a Bromberg. Hapke fue cariñosamente acogido por sus padres y volvió a su auténtica profesión, la de dependiente, aunque no tardó en mostrar cierta tendencia a los errores políticos. En 1929, ingresó en el partido de los que vestían aquellos feos uniformes caquis y comenzó a usar el makuto que colgaba junto al retrato del general Gublanes en la cabecera de su cama, llevándolo los domingos a hacer ejercicios. En la instrucción, Hapke descollaba por su experiencia militar, ya que, tirando por un atajo, había llegado a mandar un batallón en aquella guerra sudamericana. Explicaba detalladamente dónde, cómo y por qué había tomado entonces las armas y llegó a olvidar que todas sus proezas en aquella ocasión se redujeron a haber disparado contra el pobre Adams, rompiéndole los sesos, y a haberse quedado con sus pesetas y su makuto. También en 1929, Hapke se casó, y un año después su mujer le dio un niño al que llamaron Walter, y que salió adelante a pesar de que sus 2 primeros años de vida transcurrieron bajo el signo del subsidio del paro laboral. Mas a los 4 años ya recibía por las mañanas galletas, leche y naranjas, y al cumplir 7, su padre le entregó el desteñido makuto y le dijo: «Consérvalo con respeto. Fue de tu tío abuelo Joaquín Hapke, que de soldado raso llegó a capitán. Salió con bien de 10 batallas y fue asesinado en 1918 por unos facciosos. Yo lo llevé en la guerra sudamericana, en la que no fui más que sargento, aunque hubiera podido llegar a general si la patria no me hubiera necesitado». Walter dedicó al makuto una gran estima. Lo llevó con su propio uniforme caqui desde el 36 al 44 y lo colocaba con cuidado bajo su cabeza al pasar la noche en algún cobertizo. Guardaba en él pan, queso cremoso, mantequilla y un libro de canciones. Lo cepillaba, lo lavaba y le satisfacía ver que su color amarillento se iba tornando blanco suave. Y por supuesto, ni sospechaba que su legendario y heroico tío abuelo había muerto de cabo en un arcilloso campo de Flandes, cerca del lugar en el que un obús alcanzara de lleno al soldado Stovsky. Walter Hanke cumplió 15 años. Aprendió trabajosamente inglés, matemáticas y latín en el Instituto de Enseñanza de Spandau. Veneró el makuto y creyó en héroes hasta verse obligado a ser uno de ellos. Hacía ya tiempo que su padre se había ido a Polonia para ayudar a restablecer el orden de algún modo y en algún sitio, y fue poco después de regresar su padre enfurecidamente de Polonia, empalmando los cigarrillos y gruñendo «¡Traición, traición!», recorriendo a zancadas la pequeña sala de Spandau, cuando se obligó a Walter Hapke a ser un héroe. Cierta noche de marzo de 1945, el muchacho se encontraba tras un fusil automático junto a un pueblo de la Pomerania, oyendo el ronco y tormentoso resonar que tantas veces había oído en las películas. Walter apretaba el gatillo, abriendo surcos de luz en la oscuridad de la noche, y le entraban ganas de llorar. Sentía en la noche voces desconocidas. Siguió tirando, metió otro cargador, lo vació, y al dar cuenta de él, notó que todo estaba en silencio y que se hallaba solo. Se incorporó, se ciñó la mochila, se aseguró de que tenía el makuto y echó a andar en la noche hacia el oeste. Había empezado a hacer algo funesto para el heroísmo: pensar. Pensó en su sala en Spandau, pequeña pero confortable, sin poder saber que estaba pensando en algo que ya no existía, y que su padre recorría ahora a zancadas el sótano de los vecinos, empalmando los cigarrillos,
gruñendo «¡Traición! ¡Traición!» y excitándose desordenadamente, mientras que pensaba en el orden que había ido a establecer a Polonia. Todo porque el joven Vanolo, que tuviera una vez en sus manos el macuto de Walter, había llegado a los 40, tomado parte en un bombardeo en Spandau, accionando el dispositivo de las bombas y destruido la sala pequeña pero cómoda. Walter caminó pensativamente hacia el oeste aquella noche. Dio finalmente con un establo abandonado. Se sentó con el macuto por delante. Lo abrió. Comió un poco de pan con margarina y un par de caramelos. Y así lo encontraron unos soldados rusos, dormido y con la cara llorosa. Un chico de 15 años, con las cartucheras vacías colgándole del cuello y el aliento ácido de caramelos. Lo empujaron para incorporarlo a una columna y Walter Hapki echó a andar hacia el este. Nunca volvería a ver Spandau. El pueblo de Stopski, Niestrono, había sido entretanto alemán, después polaco, luego alemán otra vez y otra vez polaco. Y la madre de Stopski tenía 65 años. La carta del capitán Hommel continuaba guardada en el armario, que desde hacía tiempo ya no contenía sábanas de lino, y en el que la señora Stopski guardaba ahora patatas, tras las que se escondían un jamón, un cacharro con huevos y allá al fondo, en lo más oscuro, una zafra de aceite. Bajo su cama se apilaba la leña, y en la pared ardía un candil entre los fulgores rojizos, ante la imagen de la Virgen de Czestochorba. Atrás, en el corral, yacía un cerdo flaco. A la mujer ya no le alcanzaba para tener vaca. Y arriba y abajo jugaban los 7 hijos de los Volniak, una familia cuya casa en Varsovia había sido pulverizada. Afuera, por la calle, pasaban soldados alicaídos, con los pies llagados y las caras tristes. Pasaban casi a diario, y Volniak, al principio, salía a la calle, los apostrofaba, los amenazaba con una piedra y hasta se la tiró a veces. Pero ahora se quedaba en la parte trasera, sentado en el cuarto donde en otros tiempos Joseph Stosky reparaba relojes, grababa pulseras y manipulaba, a la noche, sus ruedecitas engrasadas. En 1939 pasaron por allí prisioneros polacos hacia el este y otros prisioneros polacos hacia el oeste. Más tarde, prisioneros rusos hacia el oeste y ahora prisioneros alemanes hacia el este. Y aunque las noches ya eran frías y oscuras y hondo el sueño de los vecinos de Niestrono, los despertaban en la sombra aquellas suaves pisadas por la calle. Al levantarse, la señora Stopski, una de las mujeres más madrugadoras de Niestrono, se echaba un abrigo sobre el camisón verdoso, encendía el fogón, reponía el aceite del candil de la Virgen, llevaba las cenizas al muladar, le echaba de comer al cerdo flaco y luego regresaba a su habitación para vestirse e ir a misa. Una mañana de abril de 1945, se dio al salir en el umbral de su casa con un chico rubio y muy joven que agarraba fuertemente un macuto desteñido. La señora Stopski no gritó. Dejó sobre el alféizar de la ventana la bolsa negra de punto en la que llevaba un devocionario polaco, un pañuelo y un manojo de tomillo. Se inclinó sobre el joven y comprendió enseguida que estaba muerto. Pero tampoco entonces gritó. Era de noche todavía. Solo tras las ventanas de la iglesia temblaba una luminosidad amarillenta, y la señora Stopski quitó con cautela al muerto el macuto. Aquel macuto que había contenido el devocionario de su hijo y un trozo de embutido de su propio cerdo. Arrastró al muchacho hasta las baldosas del vestíbulo y subió a su cuarto, llevándose como por casualidad el macuto, que echó sobre la mesa y del que sacó unos billetes de zloty, sucios y casi sin valor. A continuación, se encaminó al pueblo para dar aviso al enterrador.
Unos días más tarde, cuando el muchacho estaba ya sepultado, la señora Stopsky vio el macuto sobre la mesa. Lo tomó dudando un instante y luego fue en busca del martillo y 2 clavos. Lo clavó en la pared, colgó de ellos el macuto y resolvió guardar en él las cebollas. Si lo hubiera abierto solo un poco más, si hubiera levantado bien su tapa, hubiera visto el sello negro en tinta china con el mismo número que el que encabezaba la carta del capitán Hummel. Pero nunca llegó a abrir tanto el macuto. Nunca.